Amigas, amigos, 8:33 de la mañana. A esta hora hacemos contacto con nuestra colega Gaby Peroso. Ella está en Washington, como ustedes pueden observar. Está transmitiendo desde esta ciudad. Ayer tuvo una importante intervención en la acostumbrada rueda de prensa que hacen los funcionarios, pero creo que es una de las primeras, ¿no, Gaby, que da la administración Biden, donde se habla de varios temas. No es la primera, pero sé que fue una de las primeras. De hecho, yo no conocía a Ned Price, el nuevo vocero del Departamento de Estado. Cuéntanos, Gaby, primero lo que ha significado esta declaración que dio Price en el día de ayer, primero en relación con lo que sería una posible negociación con el régimen de Maduro, por un lado, y por el otro, Gaby, por supuesto, ese anuncio que hizo también dándole un espaldarazo a nuestro canal de PITV. Cuéntanos, Gaby. Buen día. Sí, efectivamente, buenos días, Sergio. Aquí los saludamos en vivo y en directo desde la Casa Blanca. Cabe acotar que es bien importante que esto ocurra. Son muy pocos periodistas los que podemos tener acceso a poderles brindar la información desde el corazón de la ciudad de Washington, D.C. Sobre este briefing, efectivamente, ellos reanudaron lo que son los briefing diarios con el vocero. Normalmente, y se acostumbra que sea así, las administraciones republicanas tienen un poco menos de interacción con la prensa y las demócratas sí. La semana pasada el propio secretario Blinken decía que iban a reanudar entonces esos contactos con la prensa y se reanudaron y bueno, también es una lista bastante estricta y de alguna manera nos sorprendió gratamente que no solamente se trató de una pregunta sobre Venezuela, sino que de alguna manera se ratificó la protección y el apoyo que dan desde parte del Departamento de Estado a nuestra planta televisiva BPI-TV por justamente vencer la censura todos los días. Por tanto, se hizo esta declaración particular, Sergio, dedicada 100% a BPI-TV y a su labor y justamente denunciando al mundo entero lo que es el acoso por parte del régimen de Nicolás Maduro. Fue una rueda de prensa que obviamente también fue noticiosa. Le preguntamos si hay algún tipo de consideración de negociación, porque como comentábamos la semana pasada, Sergio, se ha dicho de estas visitas a Washington. Sabemos que a nivel del Congreso, del Senado, de diferentes instituciones, han tratado entonces de comenzar algunas discusiones para que haya una negociación. Hay varios puntos aquí importantes, Sergio. No sé si primero tienes una pregunta o No, comentarte un poco lo que me o han... sea, mis preguntas giran en torno a eso, porque efectivamente se ha hablado mucho de negociación. Me llamó poderosamente la atención que ayer Price decía que efectivamente no tienen previsto conversaciones directas con Maduro, pero sí hablaba de hacerlo a través de aliados, de sus países aliados, de la OEA, Grupo de Lima, Unión Europea. No sé si es la misma apreciación que yo tengo, la que tú tuviste, que estuviste ahí presente, pues. Exactamente, Sergio. Tengo la misma apreciación que tú resaltas, porque de alguna manera no es lo que se decía en la administración anterior de que de una vez decían no hay ningún tipo de conversación con Maduro. Sin embargo, vimos cómo de una manera muy contundente el vocero del Departamento de Estado decía que Maduro era un dictador. Obviamente esta administración, y lo ha dicho desde el principio, buscará ese multilateralismo, es decir, Ya. Estados Unidos trabajando en alianza con respecto a las sanciones y con respecto a lo que se puede lograr en Venezuela. Y eso era justamente entonces lo que ratificaba aquí el vocero, que a través de diferentes instancias de la Organización de Estados Americanos, del Grupo de Lima, con sus socios de Europa, se iban a buscar entonces algunas soluciones para Venezuela. Aquí el tema es que hay algo un poco peligroso y que podría ir por un camino que no sabemos si es el más efectivo. Entre ese lobby que se está haciendo acá en Estados Unidos, la información que manejamos es que el régimen de Nicolás Maduro estaría buscando, recordemos que el sábado llegó a Venezuela la que es la relatora especial para los derechos humanos de la ONU, actualmente está allí, Así va a es. estar hasta el 12 de febrero, y ella está analizando específicamente el tema de las sanciones que ha aplicado Estados Unidos para justamente tratar de liberar a Venezuela.
Ese punto es importante porque será un informe. Sabemos que Naciones Unidas jamás ha estado de acuerdo con este tipo de sanciones y ellos van a hacer como un informe y un estudio preliminar sobre lo que pasaría con esas sanciones. Cuando empiezas a hablar de este tema de las sanciones, obviamente se sensibilizan algunos países y lo que manejo, obviamente no es una información que ya está firmada y adelantada, pero es lo que está buscando el régimen de Nicolás Maduro, es reavivar un programa que se implementó entre el 95 y el 96 en Irak, en la época de Saddam Hussein, que se llama Oil for Food, es decir, un intercambio de petróleo por comida. A Irak, a pesar de que habían una serie de sanciones y bueno, ya estábamos hablando de un régimen bastante peligroso, se le permitió en algún momento intercambiar petróleo por comida, medicinas, por el tema humanitario que presentaba ese país. ¿Qué pasó? Y 10 años después quedó ratificado por una serie de informes. Todo esto se prestó a una corrupción tremenda por parte de Saddam Hussein, que prácticamente se hizo con 1.5 billones de dólares en transacciones, porque aprovechan para, en teoría, llevar esa ayuda humanitaria, pero realmente se termina convirtiendo en contratos millonarios y justamente en el tema de la corrupción y además el uso de la comida y las medicinas para de alguna manera chantajear a los venezolanos. ¿Sigues oyéndome allí, Sergio? No te veo. Totalmente, te escuchamos Ok. perfectamente, sí. Entonces, Eh, aquí es bien delicado porque están dando este discurso de que, bueno, que a través de este gran programa, lo harían a través de Naciones Unidas, ellos van a llevar comida. Pero hay algo importante, Sergio, me sorprendió mucho en algunas de las reuniones que tuve, que me dicen que también el programa de alimentación mundial, el World Food Program, que es uno de los más importantes, tiene todo listo para tener la logística de llevar alimentos a Venezuela. Incluso se hizo de alguna manera, a través obviamente de algunos intermediarios, había intervención de representantes del gobierno interino de Juan Guaidó y había intervención del gobierno de Nicolás Maduro. Pues cuando estaba todo listo, al parecer Maduro le dijo a la organización encargada justamente de este programa World Food Program que no le interesaba porque ellos necesitaban tener la distribución y obviamente estas son personas experimentadas que se han manejado en todas partes del mundo justamente luchando con el hambre mundial y decían que ellos tienen sus propios mecanismos de distribución y de alguna manera lo que se decía era que ellos iban a utilizar ese programa internacional de ayuda que iba a ser masivo para volver a meter esa comida en las bolsas CLAP porque de alguna manera se les complica la situación con las bases del chavismo porque obviamente ya no están dando todos los subsidios y la comida que estaban dando. Así que es una situación bien delicada porque podrían aprovechar ese tema de la ayuda humanitaria, de las necesidades que tiene el país para justamente hacerse con grandes contratos para corrupción y adicionalmente jugar de alguna manera con el hambre de las personas y las necesidades que están pasando los venezolanos. Y eso es bien delicado porque es un discurso que vende muy bien. Es decir, oye, vamos a dar comida por petróleo, vamos a traer más ayuda humanitaria, pero podría ser entonces peligroso en el marco de ese diálogo que no sabemos si se va a iniciar. Vimos que también Noruega va a visitar Venezuela. Hay una serie de, exactamente, hay una serie de cosas que nos hacen ver que obviamente van a cambiar, que podría haber un tipo de diálogo y negociación que quizás es necesaria, no lo sé, no soy una experta en ese tema. Lo que hay que estar muy cuidadoso es que este tipo de programas que ya se ha aprobado mundialmente, que terminan siendo aprovechados por los dictadores, no se pero de convierta en un eso debe estar problema. al tanto el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Totalmente. De hecho, ese informe que te digo del tema de Irak es un informe de el Centro de Inteligencia, la CIA, lo hizo en 2005 justamente viendo cómo un programa, que además era un programa hermoso, que justamente podía ayudar a muchas personas, se convirtió en un gran tema de corrupción. Pero eso lo ve Estados Unidos, pero Naciones Unidas podría acordarlo. Ojalá que ellos ya hayan tenido los correctivos necesarios para que si se llegara a implementar no suceda. Pero
siempre van a estar jugando con esta diplomacia, con que todavía Naciones Unidas sigue reconociendo el gobierno de Nicolás Maduro para justamente aprovechar de buscar aliviar el tema de las sanciones y todo eso hay que estar muy cuidadosos. Sin embargo, yo creo que como tú dices, el gobierno de Estados Unidos está muy claro, va a buscar estos mecanismos multilaterales, capaz iba a ser interesantísimo que se haga, es una manera nueva de hacerlo, obviamente se ha dicho mil veces que la estrategia debe cambiar y de alguna manera debemos confiar porque bueno, creo que está más que claro cómo funcionan este tipo de regímenes en el mundo. Ahora, Gaby, tú que estás en Washington en estos momentos, a pesar de que este tema fue tocado el día de ayer en este briefing o esta reunión con periodistas en la Casa Blanca, el tema de Venezuela no es prioritario en estos momentos Sí. para el gobierno, para la administración Biden, ¿correcto? Bien, es lo que dicen, pero ahí está, acá tú también acabas de mencionar el tema de la reunión del gobierno interino próximamente con el presidente Biden. Puede ser relativo ese tema, Sergio. Obviamente hay una crisis interna muy importante que las autoridades de Estados Unidos deben abordar y tiene que ser su prioridad porque son sus ciudadanos. Hay una serie de países en conflicto, hay golpes de estados en un lugar, están muy centrados en el tema de Rusia y China, pero de alguna manera Venezuela roza esos temas tan importantes. Entonces, quizás la aproximación no sea tan pública de grandes Claro, discursos para el claro. tema de Venezuela, pero internamente se pueden hacer grandes cosas. O sea, no tiene que estar el presidente hablando de un tema para que sus funcionarios y sus diplomáticos no puedan estar justamente trabajando con sus pares de Europa o de la región para tener resultados. Si es una prioridad, bueno, se ha dicho que obviamente va a bajar el volumen porque hay demasiadas cosas Sí, pasando en este momento, pero sí. ahí está Venezuela, además está todavía el interés del mundo, Sergio. Hicimos la pregunta y de esa pregunta se generaron más de 10 preguntas de periodistas que estaban era preguntando de Irán, de Afganistán, de cualquier parte del mundo y todos se interesaron en el tema de Venezuela y repreguntaron e interactuaron con respecto a Venezuela. Eso es importante, o Yo sea, al creo que final Venezuela básicamente está allí. lo que se busca, y según es lo que pude ver, Gaby, es precisar bien a la administración Biden de cuál es su pensamiento, cuál es en todo caso cómo va a ser su campo de acción con respecto al caso Venezuela. Porque como no se conoce muy poco, el único que ha hablado algo ha sido Blinken, entonces es como que vamos a ver realmente, ¿no? Pienso yo, Gaby. La pregunta tuya, Sí, la pregunta de tus colegas allí en la Casa Blanca. sí, hasta ahora la única línea que se ha definido es que van a justamente a trabajar mucho más con los países para afianzar quizás el tema de las sanciones, buscar nuevas estrategias. Eso es lo único que hasta ahora ha quedado claro y él lo ratificaba. Nada de contacto, por lo menos en el corto plazo, con el régimen de Nicolás Maduro, pero este sí podría darse a través de diferentes aliados. Incluso recordemos que apenas se está formando todo el tema de lo que serían las autoridades para el hemisferio occidental en el Departamento de Estado y obviamente aquí cada uno de los funcionarios pesa en esa política. Hay obviamente una política macro, pero la escogencia de esos funcionarios que se debe hacer en las próximas 2 semanas también será fundamental para entender cuáles son los pasos a seguir. Y obviamente ese espacio en donde se reconsidera, donde se reevalúa todo esto, también de alguna manera es aprovechado para varios actores comenzar entonces a buscar la manera de que haya algún tipo de acercamiento, de que haya algún tipo de negociación y allí solo la potestad de la nueva administración Biden podrá entonces saber hasta dónde llegar y si acaso se puede hacer algún tipo de diálogo, así sea indirectamente a través de socios, con el régimen de Nicolás Maduro, sabiendo y ellos ratificando en todo momento la palabra dictador dentro de sus declaraciones. Así que es bien difícil determinarlo, pero, o sea, yo tengo bastante esperanza de que ese tema de que no somos prioridad no será tan así, Claro. porque al final somos unos vecinos que estamos allí, hay una crisis humanitaria que atraviesa toda la región y ese era uno de los puntos que también daban en esta rueda de prensa
son más de 5 millones de venezolanos fuera de su patria que se han convertido en un problema para todos estos países, y eso al final también se traduce en un problema para Estados Unidos. Por supuesto. Gaby, otro tema importante que me gustaría ver si nos puedes comentar algo, porque sé que una de las prioridades también actualmente, aparte del tema de la vacuna y el tema de la vacunación, perdón, en Estados Unidos, es el terrorismo interno. De hecho, ayer Alejandro Mayorkas, que es el nuevo jefe o secretario de Seguridad Nacional, hablaba sobre el tema, ¿no? De lo que significa el terrorismo interno. Esto a propósito, pues, de todo lo que ocurrió desde el Capitolio del pasado 6 de enero, en eso que ocurrió el 6 de enero. ¿Hay información sobre esto? ¿Se habla sobre esto en los pasillos de allí, de la Casa Blanca? Sí, bien, justamente en la rueda de prensa del día de ayer, en algunas de las preguntas extraoficiales, se hablaba entonces de esas investigaciones que se siguen a algunos de los grupos que estuvieron directamente relacionados con el asalto al Capitolio estadounidense. Esas investigaciones continúan, si no me equivoco, ya van más de 100 arrestos. Es impresionante ver la ciudad en este momento, Sergio. Hay muchísimas calles cerradas. Ahí siguen algunos locales comerciales cerrados. Hay muchísima seguridad en los lugares donde nos hemos quedado. Hay gran presencia militar que se está quedando y viviendo acá. No, definitivamente no. El despliegue de seguridad es muchísimo mayor, y esas tropas se dice que pueden llegar hasta febrero o marzo, por lo menos custodiando los alrededores del Capitolio. Muchas de las reuniones no las hemos hecho in situ justamente por ese tema, porque hay un tema de seguridad bastante importante. Por lo menos en el Congreso es difícil para el personal incluso accesar, porque ya ahora hay una cantidad de normas de seguridad adicionales y todas estas alcabalas, por así decirlo. Este tema de la amenaza interna, bueno, está preocupación de que sean protestas que se puedan presentar en los próximos días o algún otro tipo de acción. Las autoridades están muy alertas a lo que pueda suceder. Sin embargo, así como te digo que hay mucha seguridad, esta ciudad está en completa calma y no ha habido y ellos lo han aclarado así, ningún plan específico que haya sido revelado. Es un tema de prevención por parte de Estados Unidos para justamente prepararse y advertir cualquier problema que se pueda dar a futuro, pero que exista un plan y ellos están viendo dónde va a suceder. Hasta ahora eso no ha sido develado por parte de las autoridades. Gaby, te agradezco, sí, gracias por pasar un poquito de frío para poder estamos bien. Acerca de lo Me vine preparada. Ha sido tu trabajo allá en Washington, que sé que va a continuar por unos días más. Y bueno, nada, muchas gracias nuevamente, Gaby. Seguimos conversando. Y gracias Seguro también, sí. Te felicito por ese trabajo que estás haciendo. Sí, bueno, para todos. Dejando pues el nombre de nuestro gremio en alto, como debe ser. Un fuerte abrazo, de verdad. Gracias, Gaby. Gracias a ti, Sergio. Un abrazo a todos. Bye. Hacemos una pausa y al regreso ya despedimos nuestro programa del día.